Hola, buenos días. El Señor les bendiga. Nos ha bendecido con este nuevo día. Vamos a darle gracias, vamos a orar y vamos a continuar en nuestro estudio de Romanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más porque nos has concedido un nuevo día. Gracias, Señor, porque es un nuevo comenzar en nuestra vida, porque tu misericordia, Señor mío, es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por ese gran amor con el que tú nos amas. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, perdón. Señor, yo pido que, Señor, prepares tú nuestros corazones, nuestras mentes estén alertas para recibir, percibiendo todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Pido que me uses como tu instrumento. Primeramente me humillo ante ti, Señor, me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón por cualquier manera en que yo te haya ofendido, cualquier manera en que haya contristado a tu Santo Espíritu. Deseo ser, Señor, usado por ti para compartir tu palabra como tú quieres que se comparta, Señor. Así es que pido que sea tu Espíritu Santo tomando control de mi mente, de mi corazón y de todo mi ser. Y que, Señor, traigas a memoria versículos y pasajes que respalden lo que nos dice Pablo en este estudio de hoy, Señor, en esta porción de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Pido que tu pueblo, Señor, sea instruido, que tu pueblo sea edificado y que tú, Señor, sobre todo seas glorificado. Te lo pido, Señor mío, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vimos la semana pasada, el viernes, cómo Pablo se dirigía a los judíos, diciéndoles que Dios no hace acepción de personas, porque todos los que decía sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora continúa aquí hablándole a esos creyentes, judíos también, pero también a los fariseos, a los religiosos, a los legalistas, y les habla aquí, les dice: he aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, dice, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Todas estas cosas Pablo les atribuye, pero al mismo tiempo les dice: tú tienes el sobrenombre de judío. Recuerden que Pablo había mencionado que a los judíos se les había dado la palabra de Dios, y más adelante nos vuelve a decir. Pero aquí está hablándoles y trayéndolos a la realidad de que ellos están apoyándose en la ley, están pensando que porque según ellos guardan la ley o viven conforme a la ley, pues son mejores que los demás, o tienen una actitud, se apoyaban en la ley de Moisés y se gloriaban guardando los rituales, los ritos y las costumbres, la legalidad o legalismo, pero estaban apartados de Cristo. Ellos no conocían a Cristo, no eran salvos por la gracia de Dios. Ellos se apoyaban en lo que ellos podían hacer, las obras. Ahora, sus privilegios como judío era que tenían la ley de Moisés, la ley que Dios les había dado al pueblo judío. Sí, eso lo tenían. Pero si no guardaban completamente la ley, o si fallaban en alguna parte, entonces se hacían culpables de toda. La palabra de Dios nos lo dice. Si vamos por favor a Gálatas, en el libro de Gálatas, aquí Pablo en Gálatas 3, en el versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley
para hacerlas. Dice claramente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces dice claramente en el versículo que sigue, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Pablo continúa aquí en el versículo 3 diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, el que no cumple toda la ley es verdaderamente fallo, es culpable de toda la ley. El que falla en una parte se hace culpable de toda. Y Pablo tenía carga por los judíos. Aquí quiero que vayan conmigo a Romanos en el capítulo 9, en el versículo 30. Fíjense lo que les dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesucristo nuestro Señor. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, dice claramente. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, nos dice, no será avergonzado. ¿Crees tú en Cristo? Confía completamente en su obra redentora en la cruz y serás salvo. Ahora, Pablo tenía tal carga por los judíos que continúa en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 1, diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, que sean salvos, que vengan a conocer la verdad, que reciban a Jesús y obtengan esa salvación, la promesa de la salvación que Dios nos da. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo era un fariseo, era un religioso, él mismo, y él sabe de lo que estaba hablando. Porque ignorando la justicia de Dios, que es Jesús, y procurando establecer la suya propia, que es guardar la ley por obras, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios se cumplió en Jesús. Jesús es la justicia de Dios. Y Dios nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, que a Jesús le recayeron todos nuestros pecados. Dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Pablo aquí expresa con claridad su carga por aquellos judíos que se jactaban de guardar toda la ley o de ser mejores que los gentiles que no teniendo ley vivían de una manera que agradaban a Dios mucho mejor que ellos mismos. Dice, porque ignorando, volviendo aquí al capítulo 10 de Romanos, el versículo 3, voy a continuar leyendo hasta el 5. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Te pregunto, ¿crees tú que la justicia de Dios se cumplió en Jesús? ¿Confías en su obra redentora en la cruz? ¿Le has recibido como Salvador? Al final de este estudio voy a hacer una invitación. Si tú no le has recibido, yo te voy a invitar a que hoy hagas la mejor decisión. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Este es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice,
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere en Jesús no será avergonzado. Entonces, volviendo a nuestro capítulo 2, vemos que Pablo se está dirigiendo a los fariseos, o también lo podemos aplicar al cristiano religioso, al cristiano legalista, porque existen fariseos hoy en día que no son judíos, que creen en Jesús, recibieron a Jesús, leen la palabra de Dios y desafortunadamente se convierten en legalistas, se convierten en inspectores de fruta, que Dios no nos ha llamado a eso. Examínate a ti mismo. Recuerden, la semana pasada vimos cómo Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Y por qué quieres quitar la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga? Nos dice claramente. Ahora, continuando aquí en el capítulo 2, en el versículo 19, dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dice, guía de los ciegos. Jesús en Marcos 7, dijo claramente, refiriéndose a los fariseos, son ciegos que guían a ciegos. En Marcos 7, vamos a leer en el versículo 6, hablando con los fariseos y los escribas, les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eran mentiras lo que ellos enseñaban, no mentiras, perdón, legalismo, enseñando como doctrinas, dice, mandamientos de hombre. Es una ceguez espiritual el vivir conforme a las doctrinas y mandamientos de hombres. Dios les había dado la ley, mas sin embargo durante los años ellos impusieron otras normas, otras reglas que le agregaron a la ley, tanto que controlaban al pueblo. Y nos dice la palabra de Dios, Jesús mismo le dijo que les ponía carga al pueblo, carga que ellos ni ellos mismos podían cargar. En otra porción les llama a ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, no caerán los dos en el hoyo. Amén. Entonces es una realidad que el legalismo, la religiosidad no es buena para nosotros. Aún como cristianos podemos tener, dice aquí la palabra, tienen la palabra de Dios, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, de nada, o más bien, no es verdaderamente provechoso que yo predicara y yo practicara lo mismo que digo que no hagas tú, porque eso es lo que se hacía. Los líderes religiosos, los fariseos, le decían al pueblo, les requerían que no podían, por ejemplo, ciertas cosas que no podían hacer, pero ellos tampoco, o ellos las hacían, o les requería que hicieran ciertas cosas, pero ellos no las hacían. Entonces debemos de ser congruentes en nuestra fe, tanto en casa como en la calle, tanto en la iglesia como en la calle. No nada más practicar el cristianismo, digamos, en la iglesia, en la casa también, en la calle también. Ahora aquí, el versículo 21, le dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Vuelvo a leerlo. Tú que predicas que no se hurtar, hurtas.
Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Noten lo que le está diciendo claramente. Tú lo estás haciendo y dices que no lo hagan. En Mateo 5, nuestro Señor Jesús, en el Sermón del Monte, habló acerca de eso. Muchos dirán, no, pero es que yo no he cometido adulterio. ¿Pero qué? Dijo Jesús, habéis oído, no cometerás adulterio, mas yo te digo que si ves a una mujer con deseo en tu corazón, ya cometiste adulterio. Nos lo dice claramente. Entonces, no voy a ir allá para no tardar más, pero nos dice claramente, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí está dirigiéndose a los judíos, a los religiosos, a los líderes religiosos, fariseos, pero podemos aplicarlo a nuestra vida. Si nosotros verdaderamente somos cristianos, decimos que somos cristianos, pero salimos y en la calle hacemos algo que verdaderamente es contrario a lo que profesamos en nuestra fe, nuestro primer enfoque debe ser honrar a Dios, glorificar a Dios y que vean a Cristo en ti. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Dice claramente que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nuestra manera de conducirnos fuera y dentro de la iglesia, fuera y dentro de nuestro hogar, es para glorificar a Dios. Pero aquí dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles o entre los inconversos, entre los que no creen, por la manera en que uno se comporta. En el versículo 25 continúa hablando acerca de los rituales y la ley, y aquí se refiere a la circuncisión. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como si no la tuvieras. Incircuncisión, dice. La circuncisión se le había dado al pueblo hebreo para identificarlos como pueblo de Dios e identificarlos como aquellos que han acordado guardar la ley de Moisés que le había dado Dios. Pero si te dices judío y has practicado el ritual o tu familia te llevó a los 8 días a que te circuncidaran porque tú eres judío, digamos, pero no cumples la ley, pues de nada te aprovechan. Dice Pablo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ahora se refiere al que no es judío, pero podemos también decir al que no es creyente y guarda o vive de una manera que glorifica a Dios o que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, no se considerará su conducta como algo que agrada a Dios y será mejor que aquel que dice que verdaderamente yo soy cristiano, pero vivo una vida que verdaderamente no refleja a Cristo. Entonces, continuando en el 27, habla acerca de lo que es el ritual, la circuncisión física, el cortar el prepucio, dice aquí, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, o sea, judío, pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, aún eres transgresor de la ley. Es lo mismo, lo podemos aplicar ahora a nuestra vida como cristiana. Si yo guardo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice claramente que no seamos meramente oidores, sino que seamos hacedores. Santiago nos lo dice y nos dice claramente de que si guarda el que no es
el que físicamente es circunciso, pero guarda la ley, incircunciso no es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión aún sigue siendo transgresor de la ley. Pues no es judío, dice claramente, pongamos atención a esto, el que lo es exteriormente, no es el cortar del prepucio, no es el ritual de la circuncisión lo que lo hacía verdaderamente a una persona pues agradable ante Dios como judío, sino verdaderamente el guardar la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, debe ser del corazón, nos lo dice aquí claramente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, puede el judío ser circunciso, puede el judío guardar cierta parte de la ley, porque es imposible verdaderamente no fallar en una parte. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesús, para que Él muriera por los pecados del mundo, no solamente los de los judíos, sino de todo el mundo, porque vimos anteriormente, para Dios no hay acepción de personas. Amén. Él, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que cree, vimos en Romanos 10, que si confesaras que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces es una realidad que Dios te ofrece esta salvación por medio de Jesucristo. Es una bendición para aquellos los que la hemos recibido. Nos pone en paz con Dios, nos reconcilia con Dios. Anteriormente compartí cómo todos nacimos de pecado. Todos, desde la caída de Adán, heredamos ese pecado. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a cumplir la ley y a darnos libertad. La palabra de Dios nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante en el versículo 36, porque los judíos le dijeron, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Bueno, yo te digo una cosa, el que practica el pecado, nos dice la palabra, es esclavo del pecado. El que peca es esclavo del pecado. Pero en el versículo 36 del capítulo 8 de San Juan, Jesús dice, y conoceréis la verdad, primero el 32, y la verdad os hará libre. En el 36 les dice, y nos dice a nosotros, por tanto, si el Hijo os hiciere libre, verdaderamente libres seráis. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a morir por nuestros pecados para darnos libertad, libertad del pecado. A los judíos les ofrecía libertad de la ley y del pecado en conjunto. ¿Por qué? Porque ellos eran, según esto, esclavos de la ley, pero no cumplían toda la ley. ¿Qué es lo que tú ahora estás poniendo como tu esperanza para estar bien con Dios? ¿En qué te apoyas? ¿En tus buenas obras? ¿En tu conducta? ¿En tu buena conducta? No es suficiente. La palabra de Dios en Isaías nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Si fuera por nuestras obras, Dios no hubiera enviado a Jesucristo. En Tito 3:5, si van conmigo, nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén.
Aquí está. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Jesús te ofrece vida eterna. El Padre envió a su Hijo, lo entregó como cordero para que Él pagara el precio por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Si tú nunca has recibido a Jesús, hoy te hago esta invitación. Haz la mejor decisión, toma esta decisión en tu corazón. Dios le dijo al pueblo judío y nos lo dice a nosotros también. Dice claramente, he aquí yo pongo delante de ti la vida o la muerte. Escoge la vida. Ponte a cuentas con Dios. Y es solamente por medio de Jesucristo. Si tú quieres dar este paso de fe, ora esta oración de fe conmigo y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que tú moriste por mis pecados. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me des un nuevo corazón, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor, me entrego a ti completamente, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder para poder vivir, para agradarte y glorificarte a ti. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias, porque creo de corazón que tú me recibes. Y ahora, Padre, yo puedo decir que soy tu hijo. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús y es en su nombre que ahora me acerco a ti y te glorifico. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, si tú recibiste a Jesús, el Padre es glorificado. El Padre ve tu decisión, ve tu corazón, Él puede verlo todo. Y de la manera en que nos dice la palabra, cuando tú recibes a Jesús, eres justificado, justamente considerado como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque todos tus pecados recayeron en Jesús. Él murió en la cruz una vez por todas. Tus pecados, habidos y por haber, Él los recibe. Y por fe, tú eres exonerado y justificado y reconciliado con Dios. Has nacido del Espíritu. Ahora tienes entrada al reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Dios es espíritu, su reino es espiritual. Y cuando tú recibiste a Jesús, como nos dice claramente la palabra, has nacido del Espíritu. Eres hijo o hija de Dios. Regocíjate en el Señor. Amén. Regocíjate, yo me regocijo. Y haznos saber que hiciste esta decisión. Te lo pido. Haznoslo saber para estar orando por ti. También hago un llamado a todos aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado, se han involucrado en algún pecado y han caído de la gracia de Dios. Vuelve al Padre, así como el hijo pródigo. Arrepiéntete, pídele perdón, confiesa tu pecado y Él te perdona y te restaura. Si tú quieres dar ese paso de fe, repite conmigo esta oración y al igual que el hijo pródigo, dile: Padre, perdóname.
Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te confieso todo pecado. Te pido perdón y pido que me laves de nuevo de toda inmundicia con la sangre de Jesús. Que renueves tu espíritu en mí y traigas una vez más a mi corazón el gozo de tu salvación. Padre, yo te doy gracias porque de acuerdo a tu promesa, que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Ahora me regocijo. Ahora te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe y de arrepentimiento, ten por seguro que Dios te toma en tu palabra. Él te perdona y eres reconciliado de nuevo. Y así como el hijo pródigo fue revestido con las ropas reales de la familia, tú también eres revestido con la justicia de Cristo y la santidad de Cristo ahora está en ti. Regocíjate en Él. Lee de nuevo tu palabra. Vuelve a las mismas cosas que hiciste cuando al principio caminabas con Cristo. Pasa tiempo con Él. Pídele que te llene de nuevo con su Espíritu Santo hasta rebosar, que ponga en ti hambre y sed de ti. Gózate y comparte con otros lo que Dios ha hecho por ti. Aquellos que hicieron la decisión de recibir a Jesús por primera vez, les digo, es necesario crecer en la fe. Es necesario alimentar a aquel bebé espiritual que acaba de nacer. Y la palabra de Dios es la comida para el espíritu. Es necesario también orar, pasar tiempo con Dios. Orando, tú desarrollas una relación personal con Dios. Tú hablas con Él. Y cuando menos piensas, se convierte en un diálogo. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla. Cuando tú oras, tú hablas con Dios, pero a veces Él te va a hablar. Y cuando te hable, no te espantes, solamente regocíjate. Porque Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, me conocen y me siguen, parafraseado. Cuando tú hiciste la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador, pasas a ser oveja de el buen pastor, Jesucristo. Crece en la fe, veniste a la familia de Dios, te has hecho parte de la familia de Dios como hijo de Dios. Te invito a que te congregues con la familia en Cristo. Una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y donde el Espíritu Santo se le dé libertad para dirigir las alabanzas, el tiempo de oración y el tiempo de enseñanza. Es Koinonia Christian Worship Center. Estamos en la calle Ensenada número 7, a un lado del Colegio Rosarito, y por otro lado están los Tacos 2000. Te invito, visítanos y ve lo que Dios puede hacer en ti. El Señor les bendiga. Con esto yo cierro el estudio de hoy y les pido que sigan orando por nosotros, que sigan orando unos por otros. Y si tienen alguna necesidad de oración, por favor, háganoslo saber. Necesitamos estar intercediendo unos por otros en estos días tremendos. Pero por más tremendos que estén, nosotros teniendo a Jesús, podemos tener paz y gozo en nuestro corazón. Así es que como Pablo le dijo a los filipenses, de nuevo les digo hoy, regocíquense en el Señor siempre. Y hoy les digo, regocíquense todo este día en el Señor siempre. Que el Señor les siga bendiciendo